Diga, hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de estar reunidos para poderle alabar, bendecir y glorificar. Gloria a Dios. Le damos gracias bendecimos a todos los hermanos, amigos que por este medio nos están viendo, van a escuchar palabra de Dios, esperando pues que cada uno de ellos reciba la bendición que el Señor les quiere dar, ¿verdad? Igualmente a cada uno de nosotros, hermanos, que el Señor nos hable a nuestra vida, que sea cada uno de nosotros bendecido por medio de la palabra y que podamos, hermanos, atesorar lo que el Señor quiere darnos a conocer. Amén. Así es que le damos las gracias a todos y cada uno de ellos, hermanos, que está pendiente de este programa, ya que pues por este medio alcanzamos lejos, sabemos que nos están viendo de diferentes países y pues también nacionalmente pues estamos siendo vistos, así es que ya comenzaron a llegar unas llamadas y sabemos, hermanos, de que eso nos fortalece a cada uno de nosotros y nos da, hermano, la pauta para seguir adelante buscando de la presencia de Dios. Amén. Vamos a estar buscando en 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 en adelante y vamos a estar meditando, hermanos, en esta palabra bajo el tema proclamando a Cristo crucificado. Aleluya. Es el tema que tiene la porción. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Cuando hablamos, hermano, de estas porciones en la cual los apóstoles, hermano, predicaron la palabra, fueron llamados, hermano, nosotros nos podemos dar cuenta, cada uno de nosotros, de que todos, hermano, según lo que vemos cuando Pablo escribe a los Corintios, hermano, que él era un hombre también de carne y hueso, igual que nosotros. Acordémonos, hermano, de que pues toda persona cuando va a iniciar un ministerio, cuando va a comenzar algo en presencia de Dios, hermano, solamente sabemos que hay uno el que nos puede ayudar y es solamente Dios. Así es que aquí, hermano, no estamos nosotros porque seamos los campeones o porque nosotros seamos sabios, porque tengamos sabiduría. No, hermano. Todo lo hace Dios. Y yo he tenido experiencias, hermano, en la cual yo lo he comunicado en la congregación, experiencias que he tenido con respecto a lo que es el ministerio de Dios. Y en realidad, hermano, hay momentos de flaqueza, hay momentos de que sentimos una opresión grande en nuestras vidas, y es cierto, algunas veces sentimos, hermano, que el mundo se nos viene encima y, hermano, y no hallamos qué hacer. Pero también nosotros, hermano, debemos de tener en consideración algo tan especial, que estamos bajo la cobertura de Dios.
Amén, gloria a Y Dios. eso, hermanos, no lo debemos de dejar nosotros a ningún lado, sino que todas las cosas que nosotros hagamos, hermano, por muy difíciles que vengan a nuestra vida, hermano, tenemos que poner a Dios primeramente. Amén. Porque Él es el que nos va a ayudar. Nosotros no podemos. La palabra de Dios nos dice: sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Aleluya. Entonces, claro, hermano, nosotros sin Dios no somos nada. Y hermano, nosotros debemos de analizar esto no carnalmente, sino que espiritualmente. ¿Cómo se siente usted con la comunión con Dios? ¿Cómo estamos en la comunión con Dios, hermano? Porque muchas veces, hermano, el enemigo viene, nos asedia, nos acorrala y nos pone entre la espada y la pared y no hallamos qué hacer. Y sentimos, hermano, aquella opresión que nos está llegando a nuestra vida humanamente. Y es cierto, somos humanos y no dejaríamos de sentir, hermano, aquella situación mala en contra de nuestra vida, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda en lo más difícil que sea que estemos pasando. Entonces, hermano, nuestra vida espiritual es algo, hermano, tan esencial en nuestra vida que podemos ver a los apóstoles, hermano, cómo ellos comenzaron su ministerio. Ellos, hermano, comenzaron siguiendo al Señor. El Señor comenzó a instruirlos en la palabra, comenzó a enseñarles espiritualmente cómo deberían de trabajar. Dios mismo les enseñó a ellos, hermano, cómo deberían de seguir adelante en lo espiritual. Pero, hermano, muchas veces nosotros creemos de que con nuestra propia fuerza podemos salir adelante. Y no es así. Muchas veces, hermano, se nos traban las carretas y nosotros, hermano, como que estamos en un lodazal, ¿verdad? Queriendo empujar a un carro, patinamos más nosotros que el vehículo. Entonces, hermano, pero no es así. La situación es que Dios, hermano, se encarga primero de darnos fortaleza espiritual. Primero, eso es lo primero. Nos fortalece espiritualmente. Después, hermano, nos va enseñando por medio de la palabra cómo debemos de ir caminando. Los apóstoles, hermano, en alguna ocasión le preguntaron al Señor y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y le dijo el Señor: sí, yo les voy a enseñar cómo deben de orar. ¿Y cómo les dijo el Señor que debían de orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, ¿verdad? Entonces, hermano, todo es, vaya, fíjese bien, si nosotros comenzamos a analizar ya esa porción de la oración, usted ya se la sabe, porque todas las noches la oramos, ¿verdad? Todas las noches la oramos y le decimos al Señor Padre nuestro que está en los cielos, y oramos delante de Dios. Entonces, eso, hermano, nos lleva a nosotros a poder ir conociendo a Dios. ¿Cómo Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él? ¿Cómo le debemos, hermano, de dedicar un tiempo a Dios en nuestra vida? Entonces, si Dios lo puso en su palabra, ¿cómo deberíamos de hacer esa oración? Él se la enseñó a sus discípulos, está en los evangelios, hermano, y allí podemos notar nosotros cómo Dios va desarrollando al ser humano para que pueda salir adelante. Muchas veces, hermano, podemos notar nosotros en la palabra de Dios cómo los hermanos apóstoles, hermano, ellos comenzaron a recibir el poder de Dios.
Y allá en Hechos de los Apóstoles 1:8, usted sabe perfectamente lo que dice de que allí se derramó el Espíritu Santo de Dios y ahí fueron, hermanos, llenos del Espíritu Santo, aquellos 120 que estaban reunidos. Entonces hay un poder de Dios que cae sobre cada uno de todos nosotros cuando venimos y buscamos del Señor. Cuando venimos, hermano, y comenzamos a trabajar para Dios. Cuando venimos, hermano, y comenzamos a conocer a Dios. Porque conocer a Dios, hermano, como los apóstoles pasaron por un proceso que tuvieron que conocer a Dios. Pablo fue uno de ellos, que él dice de que iba persiguiendo a la iglesia, iba siguiendo a los cristianos, los metía en la cárcel, los azotaban y bueno, hasta los mataban en algunos casos. Pero Dios, hermano, en su misericordia viene y levanta a Pablo para que él fuera el predicador de los gentiles. Ahora, nosotros, hermanos, sabemos lo que era Pablo. Por medio de la Escritura nosotros podemos conocer Pablo quién era, cómo él se manejaba dentro del movimiento que él andaba cargando. Ahora, Pablo, siendo un apóstol del Señor, después de que el Señor lo llama, hermano, él tenía miedo, él tenía temor de muchas cosas. Porque él sabía qué era lo que había andado haciendo. Ahora, como cristiano, él sabía también que a él lo iban a señalar, que a él lo iban a acusar, que a él lo iban a ver de diferente manera, porque ahora, así como nos miran a nosotros, ¿verdad? Que nos miran como extraños, ¿verdad? Ahí vienen los aleluya, ahí vienen los cristianos. Pero eso de decir que yo soy aleluya, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, para mí es un orgullo. Aleluya. Y para todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, para nosotros es un orgullo decir que somos cristianos. Entonces, el hermano Pablo y todos los apóstoles, para ellos era un orgullo decir, cuando ellos fueron alcanzados por la misericordia, de que ellos eran cristianos. En esos tiempos, de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra que fueron ellos los primeros que se hicieron llamar cristianos. Por eso es que dice Pablo, en esta porción que le manda a los corintios, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Mire qué interesante. Hermano, nosotros venimos y predicamos la palabra de Dios, pero predicamos lo que está escrito. Yo, hermano, no voy a venir aquí a contarle mentiras. Bueno, en algunas ocasiones yo les comento situaciones que en mi vida personal he pasado y testimonios de mi vida, o personas que en algún momento han tenido testimonios que han testificado de que algo ha hecho Dios con ellos. Entonces, ellas no son mentiras, hermano. Si yo le cuento un testimonio que yo tengo, hermano, usted me va a creer, porque yo no le voy a venir a mentir a usted. Porque yo sé que si yo le vengo a decir una mentira a usted, me estoy acarreando delante de Dios algo en la cual, hermano, me pueda pasar algo peor a mí. Entonces, todo igual que Pablo. Pablo, cuando llegaba delante de reyes, llegaba delante de personas y él daba su testimonio. Él decía: no, cuando yo iba a camino allá a aquel lugar, yo recibí una luz resplandeciente que me botó del caballo, y todos los que iban con él oyeron la voz que le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él era su testimonio. Y qué bonito es cuando uno tiene un testimonio delante de un pueblo, que uno sabe, hermano, que eso que uno ha sentido, ha visto y ha oído, hermano, de parte de Dios, de parte de la presencia de Dios, es algo real que a usted y a mí nos ha pasado. Porque yo siempre hago alusión a esto, hermano, porque
Yo tengo mi propio sentir y mi propia forma de pensar de mi aceptación a Cristo, cuando yo me entregué al Señor, cuando el Señor me llamó a mi vida. Qué bonito se siente, hermano. Bueno, yo al menos yo sentí tan bello, tan hermoso, cuando el Señor me llamó a su presencia, hermano, y yo levanté la mano, pasé al frente y entregué mi vida al Señor, y yo sé lo que sentí. Igual usted sintió, yo no sé qué es lo que sintió, pero ha de haber sentido algo bello, hermoso, que el Señor lo estaba llamando y que el Espíritu Santo estaba dándole testimonio en su vida de que necesitaba pedir perdón al Señor. Y eso, hermano, es algo hermoso que a usted nunca se le va a olvidar. Y entonces es algo, hermano, que a nosotros no se nos debe de olvidar. Por eso es que dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Aquí no se trata, hermano, de que yo soy el gran sabio, ¿verdad? Que le voy a venir a enseñar. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de venir a aprender lo que la palabra de Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros y poder atesorar en nuestro corazón lo que la palabra nos dice. Entonces, si nosotros atesoramos en nuestra vida, hermano, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, vamos a salir en victoria. Es algo bien importante. Dice en el versículo 2, pues me propuse no saber, fíjese bien lo que dice y analícenlo usted bien también. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vale. ¿Cómo mira usted ese versículo? Yo, hermano, cuando los pocos meses que estuve con ustedes acá, cuando estuve dirigiendo esta obra, hermano, yo vine a hacer la obra. Yo no vine a saber nada de nadie de ustedes, de todos los de acá. Cada quien con su problema. Si yo le podía solucionar algo, yo le ayudaba y lo puedo seguir haciendo. No hay ningún problema para mí, ¿verdad? Lo importante es que cuando nosotros venimos a este lugar, yo siempre, y aquí están todos ustedes como testigos, que yo siempre, mi prioridad ante todo, delante de ustedes que son el pueblo de Dios, lo primero que yo les he dicho y les aconsejo y se los voy a seguir aconsejando, que usted a cualquier hermano que usted encuentre en la calle, usted salúdelo como debe de ser. Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga, hermana, y usted, si no le contestan, pues que no le contesten, pero usted salió de su responsabilidad. Demuestre que esta misión cristiana, fe, mueve montañas, tiene amor para todo el mundo. ¡Aleluya! Eso es lo que debemos de proclamar nosotros. Eso es lo que le debemos de vislumbrar nosotros. No venir, hermano, a conocer la vida de otra persona. No, hermano, cada quien se vive y hace sus cosas a su manera. Por eso es que el apóstol dice, yo no vine y yo no llegué, dice, pues no me propuse no saber de entre vosotros nada. Él no llegó, hermano, allá a saber la vida de todo el mundo, no. La prioridad de nosotros es venir a predicar la palabra de Dios. A presentarles a Cristo crucificado, aquel que dio la vida por usted y por mí y un día derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Esa es la prioridad de aquel pastor, de aquella persona que va a llegar a predicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener, fíjese de que el apóstol Pablo dice, y estuve entre vosotros, fíjese bien lo que dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora yo le pregunto, ¿por qué habrá dicho esto el hermano? El apóstol Pablo. Él tenía la autoridad de Cristo, tenía la autoridad del Espíritu Santo. Pero en su momento él dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Hermano, como todo ser humano, sentimos temores.
Tenemos miedo en algunas ocasiones, dependiendo que, ¿verdad? Porque a mí el hermano Elías me dijo un día, mire, vamos a abrir una obra allá de aquel lado y en Emanuel, se va para allá. Amén, le dije yo. ¿Cuándo me voy? Mañana. Mañana me voy. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que saber en quién hemos creído. Amén. ¿Quién es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿En quién hemos confiado? Y yo, hermano, desde que cuando yo estuve acá, los meses que estuve, yo no falté ni un día. Y aquí estuve con ustedes, hermano, peleando la gran batalla. Gloria a Dios. Y si lo vamos a seguir haciendo, sigámoslo haciendo. Amén. Si aquí, hermano, no se trata de que, no, si aquí lo que se trata, hermano, de que yo estoy trabajando para Dios. Amén. Y a Él le debo yo mi salvación. Amén. Y si Él se lo merece que yo trabaje, yo trabajo para Él. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que debemos de procurar, hermano. Pero el hermano sabía. Mire, el hermano Pablo decía de que él tenía miedo. Pero hay algo, hermano, hay algo tan primordial. Busque usted ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Quiero ver. En el capítulo 18, versículo 19, versículo 9. Gloria a Dios. Capítulo 18, versículo 9 del Hecho de los Apóstoles. Mire lo que el Señor le dice a Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Amén. Aleluya. Había un mandato de parte de Dios para Pablo. Había un mandato. Pablo estaba temeroso, él tenía miedo, él estaba, hermano, temeroso porque él andaba. ¿Y sabe por qué él era el temor de Pablo? El temor de Pablo era hermano. Él era el que perseguía la iglesia. Pero estos que a él lo acompañaban, persiguiendo a la iglesia, metiendo a todos los cristianos a las cárceles, ¿qué era lo que iban a decir a aquellos en los cuales seguían a Pablo? Y ahora ya como cristiano. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado o ha conocido en alguna ocasión. Bueno, yo en alguna ocasión conocí a una familia que tenía un varón, un hijo, que ya tenía quizás como unos 20 o 22 años, y un día lo invitaron a una congregación, fue a la congregación, se entregó al Señor y llega contento a la casa y le dice: mamá, papá, vengo con una noticia grande. El Señor tocó mi corazón y me hice cristiano. Y le dice el papá: ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Te volviste cristiano? Quedaste heredado. Va. Aleluya. Porque eran gente de dinero. Quedó desheredado. Ya no le dijeron: ya no te vamos a dar nada, porque te volviste a Cristo. Aleluya. Hermano, ¿a cuántas gentes les ha pasado igual? Sí, amén. Que las madres, los padres les dicen a los hijos: ¿el qué fuiste a hacer? No, hombre, sí. Hermano, la misma gente se ha confundido tanto que es seguir a Cristo es lo más bello, hermoso y precioso que nosotros podemos alcanzar sobre esta tierra. Amén. Reconocer nuestros errores, pedirle perdón a Dios, eso es lo que demanda la palabra de Dios. Amén. Que nosotros, dice, lleguemos delante de la presencia de Dios a pedirle perdón de todo corazón, y Él en su misericordia nos perdonará todos nuestros pecados. Y no importa cuántos pecados haya tenido, como es que sea negro como sea. Si el Señor dice en su palabra: si tus pecados fueren negros como la grana, verán a ser emblanquecidos Amén. como la blanca lana. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios ha prometido regenerarnos. Dios ha prometido limpiarnos. Dios nos ha prometido perdonar nuestros pecados. Entonces, cada uno de nosotros, hermano, si solamente aquel que no tiene 3 dedos de frente no entiende eso, pues Aleluya.
que lo que Dios quiere es perdonarnos nuestros pecados. Amén. Y que seamos salvos para el día postrero, para el día que venga aquella gran tribulación, el día que el Señor venga a recoger a su iglesia, el día que el Espíritu Santo se vaya con el Señor y posteriormente nosotros nos iremos juntamente con el Espíritu Santo. Dios, eso es lo que quiere. Gloria a Dios. ¿O cree que Dios quiere algo más? No, hermano. Si el ser humano, yo siempre lo he dicho, el ser humano no ha nacido sobre esta tierra para ir a parar al infierno. No. El ser humano ha sido formado para alabar y bendecir y glorificar el santo nombre de Dios. Amén. Eso es todo, hermano. Y cuando uno analiza eso y lo llega a comprender, hermano, uno dice, en realidad yo he venido a perder mi tiempo en este mundo. Porque eso fue lo que dije yo a mis 40 años. Tanto tiempo que he perdido en este mundo que no me ha dado nada, sino que lo que me ha dado son problemas. Y ahora, hermano, ya con esto mis 40 años, yo necesito de Dios. ¿Cuánto tiempo he perdido vagando en ese mundo, arrastrado por el diablo, hermano, y haciendo cosas que no le convienen a uno? Y cuando uno ya está anciano, cuando uno ya está viejo, dice uno, ay Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Sí, amén. ¿Cuántas cosas yo no hubiera hecho si desde ti a corto tiempo de mi vida hubiera aceptado a Cristo como mi Salvador? Amén. Eso es algo, hermano, tan necesario en nuestra vida. ¿Cómo poder llegar, hermano, a poder buscar de la presencia de Dios? ¿Cómo poder, hermano, analizar nuestra vida espiritual, hermano, delante de la presencia de Dios? Yo creo, hermano, que todos y cada uno de nosotros reconocemos lo que hemos hecho. Por supuesto, para todos los cristianos. Amén. Así como Pablo lo reconocía. Él decía, no, es que yo, es cierto, decía él, como dice aquí, y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Él era un ser humano como usted y yo, que tenía los mismos sentimientos que usted y yo. Sentía lo mismo. Él lloraba, él sentía dolor. Hermano, él, bueno, en cierta ocasión se quedó ciego, ¿verdad? Y el Señor le devuelve la vista. Y dice en el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire, esto es bien importante y es bien interesante. Yo he conocido, hermano, personas que han salido de universidades y son pastores, que estudian 3, 4 años de teología y tienen una gran desplace en las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Tienen una gran elocuencia para hablar. Son personas, hermanos, que salen de universidades y ya directamente ellos van y plantan un lugar donde arman una iglesia y ellos comienzan a predicar la palabra de Dios. Y hermano, y según como la elocuencia que tenga la persona, así puede acarrear gente. Y mucha gente, hermano, llega a esos lugares. Y esas gentes arrastran masas enteras. Y a ellos no les interesa la gente que vaya. Ellos lo que hacen estudiar para poder usar esto, hermano, como una fábrica. Como algo, hermano, que le llegue a ellos como por dinero. Hermano, muchas veces eso sucede. Pero cuando la obra de Dios se levanta espiritualmente, hermano, y se trabaja para la obra de Dios, usted no sabe cómo se sufre, ¿verdad? Usted no sabe, hermano,
cómo es el sufrimiento de empezar una obra de cero, hermano. Sin nada. Sin nada, hermano. Sin miembros es posible. Usted no sabe cómo es eso. Y yo le digo, aquel que ha levantado una obra y ha permanecido con un puñado de personas que lo han acompañado, hermano, es de admirarlo. Así como lo oye. Es de admirarlo, hermano. Es de admirar el poder de Dios, cómo se manifiesta en estas personas cuando lo hacen por amor a la obra. Porque cuando la obra se hace por amor a Dios, hermano, Dios extiende su mano poderosa y Él nos ayuda en todas las cosas. Porque esto no es de empezar de que, vaya, me van a dar una casa ya, ¿verdad? Una casa ya hecha y con todos los instrumentos y con 50, 60 miembros ya. Va. Así se agarra una obra yo. Pero arrancar de allá abajo en una champita de lámina que a puro esfuerzo se nos ha venido dando esto. Yo no sé cómo hizo mi hermano Noel para hacer esta plataforma que hizo acá. Yo no sé, él sabe cómo lo hizo, cuál fue el proceso que tomó, cuál fue el sacrificio pero está bonito, hermano. Sí, amén. Yo lo admiro por eso y admiro a la gente de acá que le ayudó a hacer esto. Y es algo, hermano, que lo podemos ver nosotros sencillo, pero esto cuesta dinero. Entonces, pero allí está la cosa. Cuando la mano de Dios comienza a manifestarse en medio de uno, van a venir pruebas, hermano. Van a venir situaciones adversas, nos van a señalar, nos van a decir un montón de cosas y nosotros no debemos de desmayar. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está en medio de nosotros y no nos va a dejar. Dios no nos deja, hermano. Dios no nos deja. Podemos sentir que estamos solos, pero así como aquel, ¿verdad?, que andaba en la arena y le reclamó al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste cuando yo estaba con más aflicción y estaba más cansado y tenía tanto problema en mi vida? Solo mis huellas iban en la arena. Y le dijo el Señor: te equivocas, porque las huellas de la arena son las mías, y cuando vos estabas cansado yo te llevaba cargando. Mire qué bonito, qué reflexión más bella, ¿verdad? Porque nosotros cuando desmayamos y decaemos, hermano, me importa a mí, ¿verdad? Yo ya me cansé, yo ya no quiero. Yo de todas maneras, a mí no, Dios está con nosotros. Y cuando estamos más débiles es cuando Dios nos está queriendo fortalecer. Es cuando el Señor dice: dobla rodillas, porque yo te estoy oyendo tu clamor. Yo sé que estoy a la par tuya y tú estás acá pidiéndome y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, decía el hermano Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es cierto, tenemos temor y temblor de las cosas que nos vienen a nuestra vida, pero no nos olvidemos que Dios está con nosotros. Él nunca nos va a dejar. Somos nosotros los inútiles que abandonamos al Señor. Entonces, hermano, es algo que debemos de cada uno de nosotros tener en nuestra vida, en nuestro corazón, hermano, saber en quién hemos creído. ¿Quién es nuestro Dios para nosotros? El Todopoderoso, el León de Judá, la raíz de Isaí. Hermano, todo eso es Dios para nosotros. Gloria a Dios. Hermano, Él es todo. Y no debemos de desmayar, hermano. Muchas veces, mire, a mí me da no sé qué, hermano, porque algunas veces, hermano, yo me pongo a pensar en mi propio humilde pensamiento que tengo. Yo me pongo a pensar: Señor, pero me llegan cosas terribles a mi vida, a mi mente y a mi corazón, y digo: Señor, yo ya no quiero, Señor. Pero allá en lo profundo digo: Señor, pero si tú tienes una bendición para mi vida, ¿por qué la voy a perder?
¿Por qué la voy a perder si tú estás ya para darme la bendición que yo necesito? ¿Y por qué la voy a perder? Entonces tengo que arrancarme de mi corazón y de mi mente cosas negativas que vienen a mí. Entonces, hermano, cada uno de nosotros debemos de valorizar, hermano, lo que andamos predicando, lo que le decimos en quién hemos creído. ¿Cómo es que si hemos creído en un Dios todopoderoso, hermano? ¿Cómo? Si la palabra de Dios dice que no nos va a dejar. Y dice en el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire, otro punto, hermano, tan importante. Cuando el poder de Dios está en un lugar, hermano, se echa de ver. Sí, amén. No importa que estén. Yo me recuerdo que platicaba con mi hermano Carlos, antes de que viniera mi hermano Noel acá. Nos juntábamos 4 o 5 con mi hermano Carlos. Le decía, hermano, agarre la guitarra, tóquela, vamos a cantar y vamos a hacer bulla aquí. No importa lo que pase, pero démosle con todo. Porque ¿quién está con nosotros, hermano? El Espíritu Santo y el Señor está con nosotros, hermano. Si el Señor dijo en su palabra, donde 2 o 3 estén convenidos en mi nombre, ahí estoy yo. Aleluya. ¡Ja! Gloria a Dios. Yo y mi Cristo somos multitud, hermano. Aleluya. Ya el resto es agregación. Pero yo y en el Señor somos multitud. Y nadie me va a quitar eso a mí. Gloria a Dios. Aunque yo solo con 2 o 3 que esté aquí, hermano, a mí que me interesa eso. Si yo lo que quiero es que la presencia de Dios esté en este Sí, lugar. Gloria a amén. Dios. Eso es lo que yo deseo. Que la presencia de Dios no me falte en este lugar. Y si el Señor me dice, hijo, tenés que orar toda la semana, no oro toda la semana, junto con los que estén conmigo, para pedirle al Señor que nos dé la bendición y que nos arranque de todo eso que necesitamos. Estamos, hermanos, de que Dios extienda su mano de misericordia y que nos saque de ese lodo cenagoso y que le llegue al corazón a aquellas personas, hermanos, que no tienen a Cristo en su corazón, y aquellos que ya lo tenemos, que nos den más del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que podamos ser restablecidos cada uno de nosotros. Sí, amén. Dice el 5, para que vuestra fe, aquí viene algo bueno, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí, amén. La sabiduría de los hombres, un día el Señor dijo, la sabiduría del hombre un día se va a terminar. Sí, amén. Se va a acabar la sabiduría. Es cierto que el hombre ha llegado a una altura de sabiduría grande, pero eso que el hombre está haciendo ahorita, que se ha extendido en sabiduría, hermano, eso va a llegar a culminar, va a tener su tope, ya no va a pasar esa sabiduría, porque ya todo se inventó. ¿Y qué nos va a quedar entonces? El poder de Dios. El poder de Dios nos va a quedar a nosotros. Y yo prefiero mejor tener el poder de Dios que tener sabiduría humana. Porque es Dios el que sustenta mi vida. Es Dios el que me dio la salvación y es Dios el que me ha llamado a su obra. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Dejamos a mi hermano Elías. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que te bendiga, hermano, por la palabra, y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos también que estuvieron a la expectativa de este precioso programa. Que Dios me los bendiga, pues estaremos en otro día más para alabar el nombre de Dios. Que Dios me los bendiga a todos aquellos que nos ven por este medio.